Hola, muy buenas. En las votaciones del vídeo anterior ganó la opción Ravers. Así que vamos a pintar al líder de la unidad y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Utilizaremos pinturas base, shades, contrastes y pinturas layer para darle luces. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Venga, pues ya tenemos la miniatura montada y le hemos dado la capa de imprimación con Macrash Blue, que es el color característico de los ultramarines, ¿vale? Pues ahora seguiremos con más colores base y lo haremos de la siguiente manera. Pintaremos con Abaddon Black todo lo que es el interior de la armadura y las bolsas de munición. Pintaremos con Lead Belcher las partes metálicas y pintaremos con Retributor Armor pues las calaveras y parte de la hombrera, ¿vale? Pues empezaremos por el Abaddon Black. Vemos bien. Humedecemos el pincel un poquito. Cogemos pintura y aplicamos en la paleta. Vale, humedecemos bien la pintura. Un poquito más. Y venga. Empezamos por las partes interiores de la armadura. Con cuidado. Vamos aplicando. Y vamos completando estos primeros colores. Ahora paciencia y al lío. Las bolsas también. Venga, lo seguimos. Vale, pues ya hemos terminado con los primeros colores. Ahora seguiremos con más colores base. Lo que vamos a hacer será pintar con el Wraithbone la máscara de la calavera, con el Aberland Sunset pintaremos el pelo, con el Mephiston Red pintaremos el intercomunicador y las granadas, con el Boomman's Glow pintaremos la piel y con el Rhino's Hide pintaremos la vaina de la espada y la cartuchera. ¿Vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Wraithbone. Movemos bien. Humedecemos el pincel. Cogemos pintura y aplicamos en la paleta. Sobre todo los colores claros hay que humedecerlos bien, ¿vale? Para que así serán más fáciles de... Tendremos más control a la hora de pintar. Venga, pues vamos a empezar por la máscara. Me falta un poco de agua. Vamos a empezar un poquito. Y poquita pintura. Ahora corre más. Y venga, pues vamos haciendo estos colores. Y vamos, seguimos completando. Bueno, pues ya habríamos terminado con los principales colores base. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar shades y contrastes. Y lo haremos de la siguiente manera. Con el Drakenhof Nightshade le daremos con pincel fino por todas las ranuras de la armadura. Con el Reikland le daremos a la piel y a los rojos. Con el Seraphim Sepia le daremos al pelo. Con el Agrax Hershey le daremos a la vaina y a la cartuchera. Con el Skeleton Horde le daremos a la máscara. Con el Basilicanum Grey le daremos a los metálicos. Y acabaremos con el Nulloin también en los metálicos, ¿vale? Pues empezaremos con el Drakenhof Nightshade. Movemos bien. Y con el pincel fino, lo que haremos es remarcar las hendiduras, ¿vale? Pues le daremos suave e iremos marcando las sombras. No queremos darle a toda la armadura para que no nos manche, no nos cambie el color, ¿vale? Para que nos conserve un color más clarito. Pues ahora con paciencia hay que ir dándole finito, ¿vale? Pues venga, vamos aplicando los shades de todos estos colores. Venga, pues ya hemos terminado con las sombras, ¿vale? Ahora lo que toca es iluminar la miniatura y lo haremos con los siguientes colores. Le daremos luces con Calgar Blue,
utilizando la técnica del pincel seco en la armadura. A posteriori le daremos por las aristas de la armadura también con Vernician Grey. Con Cadian Flagstone y Kislev Flakes le daremos luces a la cara, ¿vale? Si queréis ver más en detalle cómo lo hacemos, tenemos el vídeo de cómo pintar caras. Luego pintaremos por las aristas con el Stonehouse Silver en los metálicos, con el Liberator Gold a los dorados, con el rojo sangre a los rojos, con el amarillo sol al pelo y con el gris muralla le daremos luces por las aristas a lo que son las bolsas de munición, ¿vale? Pues empezaremos con el Calgar Blue, nos ayudaremos de un folio de papel, untamos y retiramos, ¿vale? Entonces quitamos todo lo posible para que no nos manche a la hora de pasar el pincel. Y ahora pues empezaremos a dar luces pasando el pincel suave. Y con esto lo que conseguiremos es que las aristas vayan cogiendo el color y nos vaya difuminando los colores, ¿vale? Tenemos que tener cuidado de no manchar las partes pintadas de otro color, pero en caso de que mancháramos, pues siempre podemos luego corregir pintando encima. Pues venga, vamos haciendo y cuando acabemos con esto pintamos por las aristas pues con todos los colores que hemos dicho, ¿vale? Pues venga, vamos haciendo. Vale, pues ya la tendríamos. Le hemos dado pincel seco, le hemos dado por las aristas con colores más claritos y le hemos pintado la peana con el Stirland Mood, ¿vale? Pues este es el resultado. Venga, vamos a verlo más en detalle. Venga, para el siguiente vídeo ya tengo pensada una sorpresita de Navidad. Pero para ir haciendo la carta a los Reyes, lo que sí que os pediría es que me dijerais qué os gustaría que pintara, ¿vale? La unidad que sea más votada, pues miraríamos de pintarla para el Día de Reyes. Venga, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.